Contamos en Cruzando Fronteras, además con muchísima alegría, con Belén Blanco, que es educadora de los colegios marianistas y es sobre todo un referente hoy día de la misión compartida. Vamos a ver junto a ella qué posibilidades tiene este desarrollo de la misión compartida entre religiosos y laicos. Además, les aseguro que nos va a impregnar de mucha ilusión, de mucha energía y también de mucha esperanza, porque todo lo que nos va a comentar Belén es parte de su vida, de su experiencia, de su reflexión y sobre todo de su fe. Pues contamos ya en Cruzando Fronteras con Belén Blanco Rubio, que teníamos muchísimas ganas de entrevistar. Hola Belén, ¿qué tal estás? Hola Fernando, muy buenas tardes y nada, muchas gracias por contar conmigo y por compartir este espacio contigo y con todas las personas que se acercan a este maravilloso programa de Cruzando Fronteras. Pues muchísimas gracias, pues decía que tenía muchas ganas porque entre los viajes tuyos, los viajes míos y tantísimas tareas ha sido un poco complicado el que pudiéramos hacer la entrevista, pero yo creo que va a ser una de estas entrevistas que van a iluminar a muchas personas porque vamos a hablar de la misión compartida, que ahora tú dentro de un ratito nos vas a explicar un poquito más qué es esto de la misión compartida entre religiosos y laicos, o entre laicos y religiosos, pero para aquellos que no te conozcan, pues preséntate un poco. Y a mí, claro, me llama la atención que estás casada, tienes 4 hijas de en torno a 10 a 16 años, que llevas toda la vida vinculada con los marianistas, que estudiaste en el Colegio del Pilar, que es también de los marianistas ahí en Madrid. Bueno, ponle un poquito más de contenido a estas palabras mías. Muy bien, pues nada, como bien dices, toda mi vida dedicada a la educación, porque desde los 16, 18 años yo creo que descubro que mi vocación es la educación, pero lo descubro también muy vinculada a la tarea evangelizadora. O sea, yo llego a la educación sobre todo por la pastoral, ¿no? Pues de esto de joven catequista, acompañante de grupos, convivencias, caminos de Santiago, muy vinculada también al deporte escolar. Durante muchos años jugué al baloncesto y entonces, bueno, pues desde esos 18 años decido que lo mío es la educación y me vinculo mucho efectivamente a toda la labor pastoral y educativa de los marianistas en el Colegio del Pilar. Estudio geografía e historia para dedicarme a la educación, aunque me gustaba mucho la historia y sobre todo me gusta mucho la historia del arte, donde por ahí también tenía un poquito de vocación. Y estudio también ciencias religiosas para poder dar clases de religión, aunque eso lo hago ya un poquito después. Con 21, 22 años empiezo a trabajar en el colegio y empiezo dando clases pues, de ciencias sociales, de historia, de religión, de ética, de todo lo que es el área de ciencias sociales y religión en todos los cursos de secundaria. Y ahí, bueno, he desempeñado muchísimas labores educativas, de tutoría, coordinación, he sido responsable de pastoral también y fui durante unos años también directora de secundaria del colegio, ¿no? Bueno, una vida siempre yo creo que muy implicada y muy volcada con la labor educativa y como muy bien has dicho, pues casada con 4 niñas, 4 chicas, ahora en plena adolescencia, disfrutando también de esta intensa época. Y bueno, pues de siempre yo creo que una persona muy buscadora, muy interesada en la formación. La verdad yo creo que es una de las cosas que más me define. Siempre los que más me conocen dicen que siempre estoy estudiando, siempre estoy examinándome de algo. Y bueno, pues en los últimos años he desempeñado la función desde hace ya 5 de responsable pedagógica de la red de colegios marianistas de España, que incluye también algún colegio en América Latina y por eso de ahí nuestros viajes en los que vamos coincidiendo. Y también, bueno, un poco como me pides así contar más para vincularlo al tema de nuestro encuentro y nuestra entrevista de hoy, pues el regalo de la misión compartida, que es una cosa que llega a mi vida personal como una vivencia desde siempre, como luego quizás podremos hablar, pero desde hace 10 años en la Confer hay un llamamiento a los superiores mayores para contar con laicos
para organizar unas jornadas en las que se visibilizara la presencia de los laicos en la vida religiosa. Y bueno, pues ahí se creó un grupo y eso ya fue creciendo, que si no, eso ya igual hablamos un poquito después. Y la verdad es que ha sido pues uno de los grandes regalos también de mi vida, ¿no? O sea, que me siento clarísimamente afortunada, bendecida y privilegiada de lo que la vida me ha dado en cuanto a mi vocación y a mi tarea. Bueno, en 5 minutos, Belén, has pergeñado todo lo que es tu biografía, quitándote mucha importancia, por cierto, pero yo creo que hay cosas muy bonitas en esa biografía. Por ejemplo, que has estado muy vinculada con un voluntariado en Cáritas, también con visitas a enfermos psiquiátricos en el Hospital Gregorio Marañón de ahí de Madrid. Y luego, claro, una vida de noviazgo, también de matrimonio, tu marido, que supongo yo que secundará mucho todo este estilo tuyo. Pues sí, bueno, la parte social, la verdad es que es una parte que siempre me ha llamado mucho y que en la época, especialmente más de joven, pues entre los 18 y los 28, quizás, o los 30, fue la época que más me pude dedicar, ¿no? A esto que has dicho, que efectivamente pues fueron mis primeras experiencias en contacto con realidades que te hacen conocer el sentido profundo, ¿no? de la vida y de tantas cosas que yo creo que nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Estuve muchos años yendo al psiquiátrico del Gregorio Marañón, que para mí fue una experiencia verdaderamente transformadora por la realidad que allí conocí. Yo era muy joven y bueno, me transformó mucho. También durante muchos años, que eso no lo has nombrado, pero lo voy a compartir porque para mí fue una experiencia muy impactante. También estuve haciendo un voluntariado las Navidades en una zona de Guadalajara donde está el monasterio de Buenafuente del Sistal. Pues hacíamos una cabalgata de reyes en los pueblos rurales, que eran, estoy hablando de hace 15, 20 años, donde ya había bastante despoblación y muy pocos niños y bueno, unos niveles pues muy bajos socioeconómicos, y entonces asistíamos a unas cabalgatas, a residencias de ancianos, y fue una experiencia también para mí pues muy impactante y yo creo que muy fundante de mi vida espiritual, de mi vida religiosa y de mi vida de voluntariado, ¿no? Y luego, bueno, pues mi vida familiar, lógicamente, pues es una bendición. Tengo un marido que, como todo el mundo sabe que le conoce, es un santo que ya tiene ganado el cielo y es bueno, pues una maravillosa persona con la cual comparto mi vocación educativa, porque él también se dedica a la educación desde otro campo, y también nuestra vocación cristiana y, bueno, pues una maravillosa familia de 4 hijas con todo lo que eso supone, ¿no? Pero bueno, pues viviendo en el día a día la realidad que Dios nos va planteando. Claro, y también para los que estén escuchándote, tú tienes 4 hijas, tú has sido directora de secundaria y también has sido coordinadora de pastoral, siendo mamá de 4 niñas. Entonces, ¿cómo se lleva todo a cabo, Belén? Bueno, pues yo creo que esa es la pregunta, Fernando, que más me han hecho en esta vida, ¿no? Siempre, la verdad es que no tengo respuesta, o sea, la respuesta es que, pues no sé, es como un don de Dios y un regalo que se me ha hecho, o sea, la posibilidad de ir haciendo en la vida, pues todo lo que se te va presentando. Hay veces que uno no llega a todo, ¿no? Pero bueno, intentas vivir, no sé, intensamente, organizar el tiempo lo mejor que puedes y bueno, pues no sé, entre todos nos vamos organizando y lo vamos sacando. Yo me acuerdo cuando me propusieron ser responsable de pastoral, pues yo en aquel momento no tenía hijas o había nacido la primera, me parece. Y yo lo primero que dije es, yo quiero tener más hijos, pero también quiero seguir con mi vocación evangelizadora. Entonces, como para mí siempre ha sido una vocación, no lo vivo como ningún esfuerzo, lo vivo pues de la manera más natural que me sale y que puedo, ¿no? No siempre es fácil, pero bueno, la verdad es que me siento que es un regalo que se me ha dado, la verdad. En Belén, seguramente te invitaré a otro programa para que nos hable de lo que es la gestión de un colegio y también de la pastoral de un colegio. Pero esto, porque esto da pie para un programa o para varios programas enteros, entonces nos vamos a descentrar de la misión compartida. Pero ¿tú cuál crees que es la esencia de la pastoral en un colegio?
Bueno, pues diría que lo que tú escribiste en un libro maravilloso que hablaba sobre el corazón de la pastoral y que yo en su momento trabajé mucho y recomendé mucho y porque bueno, el corazón de la pastoral yo creo que es acompañar a los jóvenes para la vivencia de encuentro con Jesús. Y eso en los últimos años a veces se nos ha hecho complejo con muchos planes, muchos proyectos y hemos quizás, no quiero decir perdido, pero relegado a un segundo plano la importancia que tiene las experiencias sencillas pero fundantes, que es lo que creo que hay que ofrecer en la edad de la infancia y la juventud, de encuentro personal con Cristo. Efectivamente nos daría para mucho y además es un tema que a mí personalmente me apasiona porque yo de vocación me siento muy pastoralista y ahora como madre también porque lo veo en mis hijas. Pero bueno, en resumen diría que si yo después de 30 años que llevo metida en pastoral, porque sigo dando catequesis de confirmación, lo que me quedaría la esencia es cómo acompañar a nuestros jóvenes para que puedan tener experiencias de verdadero encuentro con Jesús. Bueno, pues ya seguiremos en otro momento hablando de esto porque es ciertamente apasionante. Bueno, entonces nos decías que actualmente eres responsable de la red pedagógica de los 20 colegios marianistas de España y uno en Brasil, pero también pisas las clases directamente en un colegio en Orcasitas. ¿Qué haces en ese cole? Bueno, pues en ese cole conservo, como yo digo, mi no olvidarme de la realidad, que es entrar en un aula y descubrir semana a semana pues, cuál es la verdadera vocación que nos lleva a la educación, ¿no? Yo doy clases de religión en ese colegio. Es un colegio pequeño de 2 líneas, en un contexto, en un barrio con bastante complicación social y económica, y especialmente ahora con la pandemia, que a mí me ha servido para reaprender a dar clase y también pues como darme cuenta y constatar que mi vocación desde luego pasa por el contacto con los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hago. En la tarea, ya que nombrabas antes, de la gestión educativa, para mí es primordial, en la medida que se pueda, que no siempre se puede, mantener un contacto educativo con niños y jóvenes, ¿no? Me gusta muchísimo el campo también de la formación de adultos y lo hago mucho, pero cuando uno entra a una clase de adolescentes se da cuenta que al final eso lo lleva un poquito en la sangre, ¿no? Y en su vocación de toda la vida, porque al final también es lo que uno lleva haciendo toda la vida, ¿no? Pues ya vamos a entrar en el último punto biográfico que también es muy, muy interesante, muy llamativo, que es que tú perteneces a un partido político que se llama Por un Mundo Más Justo. Cuéntanos un poquito brevemente sobre este tema. Pues mira, el Partido por un Mundo Más Justo es un partido que nace en el año 2004, hace ya muchos años, y que surge en aquel momento pues muy vinculado a lo que a finales de los 90, a principios del siglo XXI, fue todo el movimiento del 07 contra la pobreza, ¿no? Entonces, por eso, un poquito por entender también el título, porque nace de una convicción y es que acabar con la pobreza es una decisión política. A partir de ahí el partido pues, se desarrolla, va creciendo, lógicamente se va extendiendo a muchos más campos que no son solo el campo de la política, vamos a decir, social, sino todos los campos de la política. Y bueno, por razones personales de convicción ideológica y también de conocimiento de las personas de ese partido, entramos en contacto. La verdad es que he de decirlo que mi marido es el primero que se vincula más. Luego ya ahí también además tengo unos años de cuando nacen mis hijas y demás, un poquito lógicamente de menos tiempo. Y bueno, desde hace ya 4 o 5 años, pues sentí un poco una llamada a que el testimonio cristiano también se daba desde el campo de la política. Y entonces, bueno, pues a mí me acompaña mucho el por mí que no quede. Y bueno, pues si se podía de alguna manera echar una mano, testimoniar y hacer presencia también en ese campo,
pues ¿por qué no? Y entonces ahí estoy intentando también un poco compartiendo con gente maravillosa, gente comprometidísima de diferentes ideologías y diferentes religiones y de una diversidad en la unidad, pues compartiendo un poquito una manera o un intento de hacer una política diferente y de testimoniar en la sociedad que se puede hacer una política diferente. Así que es una experiencia, es una cosa que desde luego si me la dicen hace 20 años nunca hubiera pensado que iba a estar ahí, pero bueno, pues las llamadas que uno va recibiendo en la vida y que va discerniendo, o sea que ahí estamos. Otro tema interesante para desarrollar también, pero como nos hemos comprometido a hablar de la misión compartida, yo tengo aquí una definición muy bonita: convocados por la Iglesia, unidos por el bautismo, desarrollamos nuestra vocación de laicos y religiosos en misión compartida. ¿Qué significa esto, Belén? Bueno, pues yo siempre digo que la misión compartida, lo he dicho un poquito antes, no es una cosa que se piensa, sino que se experimenta. Y además, bueno, la experiencia de estos años, la verdad que lo que me está dando es mucho esa convicción, que la podemos definir, pero nace de la realidad, nace de la vida. O sea, la misión compartida es una realidad que viene siendo presente desde hace muchísimo tiempo, bueno, yo diría que de la historia de la Iglesia, pero que efectivamente en los últimos 40 o 50 años del Vaticano II pues, se ha impulsado mucho más y en los últimos años todavía más, pero significa fundamentalmente que laicos y religiosos nos sentimos llamados a una misma vocación para compartir un carisma, compartir una espiritualidad y compartir una misión, desde la especificidad propia del ser laico, del ser religioso, ¿no? Y cómo lleva eso a una complementariedad y una corresponsabilidad que hace real la misión compartida, ¿no? En torno a la misión compartida pues hay miles de escritos, miles de debates, como en todos los temas, ¿no? Y desde luego lo que sí que está claro es que no es un compartir tareas, sino que es algo mucho más ontológico, es algo que va mucho más a la identidad de la persona, no a lo que hace, sino a su ser. Entonces, ¿podríamos decir que Belén Blanco es marianista de alguna manera? Para mí totalmente, para mí totalmente. De hecho, siempre cuento esta anécdota, la he contado, bueno, en todas las instituciones a las que he ido, yo creo que me la han ido a contar, porque a mí me ha hecho pensar mucho en la vida. En el año 2007, cuando se celebró el centenario del colegio en el que yo estaba, del Colegio Nuestra Señora del Pilar, pues me pidieron, yo en aquel momento era responsable pastoral, me pidieron dar un testimonio como educadora del colegio. Y en ese momento, que yo no tenía ningún conocimiento teórico ni teológico sobre la misión compartida, escribí una frase que toda mi vida y toda mi labor, mi tarea y mi vocación la había vivido en misión compartida. Y eso no fue una frase escrita desde la cabeza, sino escrita desde el corazón, en la que yo testimoniaba lo que yo llevaba viviendo a lo mejor 15 años en ese momento, desde que terminé más o menos los estudios en el año 92, 93, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que efectivamente va en mi ser, no va en mi hacer. Eso no quita que yo creo que estamos llamados a unirnos los carismas y a salir de nosotros mismos, y un carisma no se basta por sí mismo y por sí solo, pero cada uno está llamado también a una vocación y a una misión, y yo desde luego pues durante muchísimo tiempo mi vocación y mi misión está siendo el ser marianista y la misión educativa marianista, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero sí, a mí me gusta decir que sí, que soy marianista. Pues es muy bonito escucharlo también. Belén, en este momento del programa tenemos una sorpresa, además que va a ser una sorpresa casi doble, porque va a intervenir un par de veces en el programa, y de alguien que apuesta con mucha decisión y con mucha alegría por la misión compartida. Así que si te parece, vamos a escucharlo. Hola Belén y hola Fernando, es un placer volveros a encontrar por aquí.
A Belén agradecer la posibilidad que nos da de poder compartir con ella un momentito con preguntas, y a Fernando por este programa tan bonito de Cruzando Fronteras, que permite también ampliar los horizontes de todo lo que hacemos. Y en este ámbito de misión compartida, pues yo sí quisiera poner en valor pues todo el trabajo que tú estás haciendo, Belén, acompañando a muchas congregaciones y haciendo un trabajo extraordinario también desde el equipo de Confer, atendiendo y reforzando muchas de las cosas en misión compartida que se están haciendo. Quisiera hacer hincapié en todo el trabajo de acompañamiento que estáis haciendo a las congregaciones en este ámbito de misión, y probablemente pues tú tienes una experiencia grande en todo lo que significa el acompañamiento, el contraste entre unas congregaciones y otras, el ver cómo se va desarrollando el tema de misión compartida. Y mi pregunta, a lo mejor es una pregunta doble, ¿no? Yo quisiera preguntarte qué elementos, qué personas, qué acontecimientos favorecen los procesos de misión compartida. Fundamentalmente los procesos de misión compartida. ¿Qué es lo que tiene que hacer una congregación para poner en marcha todo este tipo de procesos de misión compartida de una manera eficaz? Quizá la pregunta también tiene una contrapartida, y es que te vas encontrando con elementos que dificultan el poner en marcha este tipo de procesos. Esos elementos, 3, 4 elementos, ¿por dónde podrían venir según tu parecer? Muy bien, pues hola Jesús Miguel, muchísimas gracias por hacerte presente en este programa en el que sí estoy. Es en parte gracias a ti y a toda la tarea y misión que llevamos haciendo desde hace tiempo, y que es un gusto compartir, y el acompañamiento que nos haces. Pues la pregunta, que es doble, plantea efectivamente los elementos que favorecen la misión compartida y los que la dificultan, que podríamos decir que son un poco como las semillas y las cizañas que se dan en la misión compartida, ¿no? Voy a empezar por lo positivo, por lo que favorece la misión compartida. Bueno, yo creo que lo primero, aunque sea una obviedad, es ponerse en manos del Espíritu. Es decir, tener una actitud de apertura, de mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta a ponernos juntos, laicos y religiosos, en manos del Espíritu, para saber hacia dónde nos llama el Espíritu en este momento, para saber leer los signos de los tiempos, para saber cómo desarrollar la espiritualidad compartida en el contexto histórico y social que vivimos actualmente. Creo que eso es como el prerequisito, que diríamos desde el punto de vista educativo, ¿no? para iniciarlo. Eso conlleva, como decía, una actitud de apertura de cabeza, de corazón y de manos, y que quizás esto además es lo que luego comentaré como una de las grandes dificultades, ¿no? Porque esto conlleva la conversión personal institucional, que yo creo, por ejemplo, Rafael Luciani, que todos conocemos, porque hablar de misión compartida, además yo creo que no lo he dicho antes, pero es hablar de sinodalidad, sin duda. Siempre lo dice, ¿no? Primero hay que convertir los corazones y las mentes de las personas, y luego ya pensar en cómo se transforman las estructuras, que es otro de los desafíos. Pero creo que esta conversión yo es lo que más me voy encontrando, ¿no? Bueno, pues la conversión de las mentalidades, de los corazones y de la voluntad para ponerse en camino hacia esa apertura a la misión compartida y a la sinodalidad, creo que es fundamental, y es lo que más me encuentro, de hecho, cuando acompaño a instituciones, que es un gran regalo que he recibido en los últimos años. Es precisamente esto, que todas las personas, tanto religiosos, religiosas, laicos y laicos, se dan cuenta que algo tenemos que cambiar, ponernos delante de nosotros mismos, encontrarnos y modificarnos para llegar a esa unidad en la diversidad y diversidad en la unión, que es un poco el objetivo último de la misión compartida, ¿no? ¿Qué otro elemento? Pues yo diría fundamental, el tema del encuentro y la relación. No hay misión compartida sin vida compartida. Las grandes personas que han escrito sobre estos temas, quiero nombrar, por ejemplo, a Antonio Botana, de los Hermanos de la Salle, que yo creo que
animado muchísimo el tema de misión compartida. José María Arnaiz también, de los marianistas, que también ha escrito mucho sobre este tema, ambos lo dicen siempre, no podemos hablar de misión compartida sin vida compartida, ¿no? Y menos en estos tiempos en los que las personas, si algo necesitamos, es el encuentro, el reconocimiento, la escucha, el caminar juntos, ¿no? Para que desde ese encuentro y esa relación pues se produzca el triple compartir, el carisma, la espiritualidad y la misión. Otro elemento que lo favorece y que también diría que es de los elementos primeros es el tema de la vocación y la cultura vocacional. O sea, cómo trabajarnos como personas en nuestra vocación. Esto que en el mundo profano hablan tanto del propósito y que lo oyes en el mundo organizacional, empresarial, lo lees en las columnas de los mejores columnistas de estos campos, pues yo siempre lo vinculo a este tema de misión compartida, ¿no? ¿Quién soy yo y a qué estoy llamada? ¿Cuál es mi misión? A esto que nos invita el Papa en Evangelii Gaudium cuando dice yo soy una misión y para esto estoy en este mundo, ¿no? Pues ese ir a la raíz, a nuestra vocación y cómo trabajar eso en las instituciones creo que es fundamental. Y por último, aunque podría decir más, pero por último hablaría del tema de la formación. Pero este sí que lo pongo después, ¿no? Porque creo que durante años se ha corrido un poco el riesgo de pensar que la formación, con cariño la metáfora era el agua de Lourdes, que con formación resolvíamos el problema de tener laicos preparados para la misión compartida. Creo que la formación acompaña a lo que he hablado antes de la vocación, del encuentro, de la relación. Y una formación, además, que sí que debe tener como dos características fundamentales. Que sea una formación experiencial, es decir, que trabaje el eje afectivo, no solo lo cognitivo, y una formación que trabaje el eje narrativo, lógicamente. Sí que también nos hace falta una formación pues, teológica, eclesiológica, para la misión, etc. Y una formación que desde esos dos ejes pues lo que hace es preparar a la persona para la incorporación a la misión, porque es lo que deseamos. O sea, en el fondo es como dar respuesta a esta llamada que sentimos muchos a llevar esa vida evangélica en el mundo de hoy, ¿no? Y hacer realidad la misión única que es la de la Iglesia, la de Jesús. Belén, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Creo que te has extendido mucho y está muy bien en lo positivo, pero claro, también hablabas de alguna cizaña, ¿no? ¿Qué cizaña habría que quitar o qué tendríamos que trabajar de una manera diferente? Muy bien, pues ahora voy con las cizañas que también son muchas. Bueno, pues como cizaña, la primera es el otro lado de la moneda de la apertura y la conversión, que es las resistencias. Las resistencias que encontramos, pues en la parte de las instituciones religiosas, que en muchos casos los hay, a veces por falta de formación, por falta de conocimiento, y yo experimento con cariño, lo digo, que muchas veces por falta de habernos sentado juntos, laicos y religiosos, a compartir nuestras vidas, nuestras inquietudes, nuestras llamadas, nuestra manera de vivir el carisma, la espiritualidad y la misión. Creo que esa es una de las grandes dificultades. La segunda dificultad viene también por parte de los laicos, que muchas veces tenemos resistencias bajo, no quiero decir que sean excusas, pero bajo realidades como por ejemplo la conciliación, que es una realidad y es difícil responder, ¿no? Para definir cuál debe ser nuestro lugar, nuestro nivel de compromiso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en los laicos también nos encontramos a veces esas resistencias. Otra dificultad es que yo la he dicho un poquito antes, creo que excesivamente estamos inmersos en deliberaciones, disertaciones, programas, proyectos, creación de estructuras, planes, etcétera, etcétera, y todo eso lo que hace es descentrarnos de lo fundamental, ¿no? Que es pues, ese discernimiento comunitario para decir hacia dónde nos llama el espíritu. Otra dificultad, la falta de compartir espiritualidad. Yo creo, no lo creo solo yo, esto lo dice cualquier teólogo y cualquier persona conocedora de este tema, el elemento clave de la misión compartida es compartir la espiritualidad. Y aquí yo creo que nos encontramos con el desafío
de cómo encontrar nuevas formas de espiritualidad y complementarias en las que laicos y religiosos nos podamos encontrar. Porque de lo que hay que huir es de la sustitución. O sea, los laicos no somos sustitutos de los religiosos, no podemos vivir como ellos, ni a los religiosos ni religiosas se les puede decir que vivan como laicos, ni que ejerciten su espiritualidad como laicos. Entonces, esa complementariedad en la espiritualidad, pues es también una gran dificultad, ¿no? Bueno, yo creo que esas son las principales dificultades con las que nos encontramos. Pues si te parece, Belén, vamos a continuar escuchando otra pregunta de Jesús Miguel, que es también muy interesante. Y me vas a permitir una pregunta más, porque el hecho de estar trabajando en Confer con un grupo extraordinario, con un equipo extraordinario de Confer, no sé si está bien que yo lo diga, pero creo que es así y es favorable a poderlo hacer. Dado que no se conoce a lo mejor mucho lo que está haciendo Confer, yo lo que sí te preguntaría es ¿qué puede ofrecer y qué puede seguir ofreciendo Confer, porque ya lo está haciendo a las congregaciones en este ámbito de misión compartida? ¿Por dónde insistir? ¿Qué es lo que pueden pedir para que podamos irlo haciendo, podáis irlo haciendo como equipo? A mí me parece un elemento importante también que se conozca. Gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con vosotros un momentito en forma de pregunta y agradeceros tanto a Fernando como a ti, Belén, especialmente, todo el trabajo que se va haciendo de misión compartida. Un abrazo. Pues gracias de nuevo, Jesús Miguel, por esta cuestión que planteas y que tanto nos desafía en Confer por el interés y el deseo que tenemos de intentar que esta realidad de misión compartida, que tanto bien hace a la realidad de la Iglesia y que tan presente está además, pues llegue a más personas y a más congregaciones. La verdad es que lo que pienso y creo que pensamos desde Confer que se puede seguir haciendo es un poco continuar con los pasos que estamos dando. ¿Cuáles son estos pasos? Pues por un lado, generar encuentros donde las diferentes personas, laicos y religiosos, religiosas y laicas de las diferentes congregaciones pueden compartir esa realidad que viven, ayudarse mutuamente y de alguna manera responder a esta llamada del Papa, que cada vez es mayor y que creemos que es un gran desafío de futuro, que es el de salir de la autorreferencialidad y el camino de la intercongregacionalidad. No sabemos con qué futuro ni con qué objetivos concretos, pero yo sí que creo que vamos experimentando todos, como decía antes, que ningún carisma se basta por sí solo y que cada vez estamos más llamados a unirnos, a enriquecernos y a generar no solo procesos, sino misión y vida compartida juntos para hacer realidad la vida evangélica. Por un lado eso, encuentros donde las personas se van intercambiando realidades. En segundo lugar, acompañando, acercándonos, abriendo las puertas y también dando a conocer a las congregaciones pues, que se están iniciando en estos procesos de misión compartida, ¿no? Que ya llevamos haciendo esto varios años y que es una verdadera experiencia de misión compartida, de intercongregacionalidad, y es una verdadera experiencia del espíritu, ver cómo pues, todo el mundo va viendo que esta llamada a sinodalidad, esta llamada a misión compartida, no es un papel, no es un documento, sino es algo que se va haciendo realidad. Y en tercer lugar, pues esos mismos procesos también llevarlos a congregaciones que tienen más desarrollo. En la Iglesia, pues por lo que sea, hay algunas congregaciones que han sentido antes esta llamada a misión compartida, que le han dado más desarrollo, han podido poner en práctica procesos, maneras, trabajos con los laicos, procesos de acompañamiento, de cultura vocacional, y creemos también que es muy bonito, muy enriquecedor conectar a esas congregaciones y a la vez ponerlas al servicio del resto de la Iglesia y de la vida religiosa para seguir acompañando. Y por último, una llamada y un desafío que estamos sintiendo en los últimos meses, que a mí personalmente me resulta especialmente interesante,
que es lo que acabamos de iniciar, que se llama el Observatorio de la Misión Compartida, ¿no? Es como decir el Observatorio de la Sinodalidad, dentro de la Confer, dentro de la vida religiosa, con muchísima humildad, en el que, bueno, pues algunas personas nos reunimos mensualmente para ver hacia dónde precisamente nos va llamando el espíritu en esta animación, en este acompañamiento y en este empuje de la misión compartida, ¿no? Y sea lo que sea, salga lo que salga, pues ya tiene de bonito que diferentes personas llamadas por el espíritu y por la misión de querer hacer presente esta realidad en la Iglesia, pues intentamos ahí enriquecernos, compartir, ponernos en manos de Dios, rezar y intentar dar respuesta a estos desafíos de la misión compartida. Yo creo que esas 4 acciones que vienen dando continuidad, aunque cada vez se van fortaleciendo más, pues están muy en la línea, ¿no? Y yo creo que abrirnos también a otras realidades de la Iglesia diocesana, de la vida de las parroquias, etcétera, porque misión compartida siempre ha sido un concepto más vinculada a la vida consagrada, pero ¿por qué no abrirnos, ¿no? Como igual que se estuvo presente en el Foro de Laicos de hace 2 años, pues crear también, invitar en este observatorio a personas de la Iglesia diocesana, porque yo creo que siempre en el encuentro nos enriquecemos y generamos más caminos de futuro. Pues le agradecemos mucho a Jesús Miguel Zamora su presencia aquí en el programa, también estas preguntas, y desde luego le das un montón de tarea a Jesús Miguel y a todo el equipo de Confer en esto de la misión compartida. Y siguiendo con nuestro tema de hoy, claro, desde el principio tú nos dices que esto de la misión compartida es algo muy, muy vocacional, pero también hay una lectura un tanto utilitarista, que claro, la misión compartida es ahora porque se está reduciendo el número de religiosos y de religiosas, pero tú antes decías algo que me parecía muy sugerente sobre todas esas nuevas formas de compartir la espiritualidad de una manera complementaria entre laicos y religiosos. Bueno, ¿qué dirías tú del utilitarismo? Y por otro lado, ¿algún ejemplo concreto de nuevas formas para compartir la espiritualidad? Pues del utilitarismo, que es un tema del que hemos hablado muchísimo porque sale siempre en las reflexiones de la misión compartida. Yo creo que ahora ya cada vez menos, porque la propia realidad y la llamada del Papa y de la Iglesia a la sinodalidad pues está haciendo lógicamente mucho bien a todo este campo y a toda esta realidad. Diría lo que yo siempre he pensado, probablemente nace por necesidad. Siempre hay algún religioso o alguna religiosa que dice, si fuéramos 150 en cada obra, no se daría la misión compartida. Pues a lo mejor, no lo sabemos, pero yo siempre me voy más a la lectura del contexto y de los signos de los tiempos. Sea lo que sea, la realidad es esa. La realidad es que ahora mismo la vida religiosa está disminuyendo sustancialmente en número, y eso es una realidad que no gusta a nadie, lógicamente, pero es una realidad. Y ante esa realidad florecen otras realidades que también son acción del espíritu, que es tantos laicos que sienten una llamada a vivir su vocación, su vida y su misión en ese carisma y en esa misión concreta. Entonces, para mí es, pues, cómo convertir la necesidad en virtud, por decirlo de una manera más profana. Pudiendo nacer de la necesidad, pongámonos delante del Espíritu, pongámonos delante del Señor y preguntémonos a dónde nos quieres llevar con esta realidad, que es objetiva en cuanto a datos, en cuanto a realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, eso sale siempre, pero eso no le quita para mí ningún valor ni ninguna esperanza al futuro, sino todo lo contrario. Nos abre a una complementariedad que no deja de ser, pues bueno, un camino nuevo en la Iglesia, como a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido tantos, y que también es una llamada a una reflexión sobre la vida consagrada y una reflexión sobre la vida del laico en la Iglesia. Para mí, utilitarismo convertido en oportunidad. Eso por lo menos es mi vivencia personal.
Y sobre las nuevas formas de complementariedad, si tuviera respuestas así más claras, quizás ya las habría compartido, ¿no? No es fácil, no es fácil. Desde luego creo que, o sea, que la clave está en que sean nuevas, en que no sean ni sustitución ni modificación de las formas de la vida religiosa adaptadas a la vida de los laicos, ¿no? Entonces, unas formas que permitan llegar a las vivencias del religioso y del laico. Y por lo tanto, como la espiritualidad siempre responde a una lectura evangélica de la vida, lo primero que hay que hacer es preguntarnos por esa lectura evangélica de la vida y desde ahí, pues cómo desarrollar esa espiritualidad para que podamos responder desde el Evangelio a los desafíos que nos presenta la realidad. Sé que no te contesto con ninguna fórmula concreta, porque no creo que se trate ahora de decir si hay que cambiar la oración de laudes o no para que nos entendamos, sino que lo que creo profundamente, y eso sí que he tenido bastantes experiencias en sentido, es que hay que generar formas nuevas y tienen que ser generadas, por lo tanto, de manera conjunta. No tanto que las religiosas preparan unas oraciones o unos, lo que sea, unas celebraciones religiosas, una manera de vivir la espiritualidad, sino que desde la relectura del carisma, desde la relectura de la vida, se generen nuevas formas de espiritualidad. Ojalá se me ilumine un poquito, se me iluminara un poquito más y pudiera decir formas más concretas, ¿no? No, pero sí, pero das pistas por ahí muy interesantes. Y hablabas también al principio de que, claro, tú llevas toda la vida formándote. De hecho, estás haciendo ahora un doctorado sobre qué liderazgo es necesario en las instituciones para las obras con misión compartida. Otro tema que es muy, muy, muy importante. Y dinos algo de este doctorado y de este liderazgo. Pues la verdad es que yo, esto como cuando me preguntabas antes por lo de la política, siempre son llamadas que recibo en mi vida. Y hace como 3 años o 3 años y medio, sí, entre 3 o 4 años, coincidiendo además con un momento un poquito más de crisis personal, vital, empecé a sentir esa llamada. Bueno, la llamada al doctorado yo la tenía desde hace tiempo, pero bueno, por circunstancias no me había dado posibilidad ni tiempo la vida de hacerlo. Y empezó a saltarme mucho esa inquietud. Lógicamente porque en mí coincidían esas vivencias, ¿no? Desde el mundo educativo, bueno, pues yo creo que bastante conocimiento de lo que es la realidad de la escuela y de la escuela católica, desde el mundo de la misión compartida, me daba cuenta que una de las grandes claves está en el liderazgo, entendiendo por tal pues lo que es, o sea, cómo influir para que las obras sigan teniendo la misión a la que están llamadas, sigan siendo para la misión a la que están llamadas. Entonces, bueno, pues empiezo un poco a preguntarme eso, o sea, cómo tiene que ser el liderazgo en misión compartida para poder dar sostenibilidad a las obras. Desde ahí empiezo a entrar en contacto con la Universidad de Comillas y empiezo a entrar en contacto con toda una corriente que se está desarrollando ahora, que es el liderazgo de discernimiento para las organizaciones eclesiales, que esto nace de una llamada del Papa Francisco, pues precisamente para la sinodalidad, dos claves, discernimiento y liderazgo. Entonces, ¿cómo compaginar estos 3 elementos para una iglesia sinodal, que es una iglesia en misión compartida, y pues para que nuestras obras apostólicas sigan siendo obras donde hacemos presente a Jesús en este mundo? Es un tema súper apasionante y bueno, pues por ahí estoy trabajando, sobre todo cuáles son las competencias que debe desarrollar la persona que lidera las organizaciones eclesiales, bien sea religioso, bien sea laico. ¿Para qué? Pues porque hay un diagnóstico muy claro en el que las organizaciones muchas veces
han caído en el utilitarismo, utilizar el término que has usado tú antes, un utilitarismo destinado a garantizar la pervivencia y muchas veces más cercano a fórmulas que están alejadas de lo que es pues, lo que la vida del espíritu, la vida evangélica, de verdad nos lleva a realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar todos esos elementos? Bueno, pues es un tema apasionantísimo, Fernando, que no sé si daría efectivamente además para más tiempo, ¿no? Y pues de sí. hecho lo meto como uno de los grandes desafíos de la misión compartida, Fernando, porque en todas las realidades con las que nos vamos encontrando, al final siempre llegamos a este punto, ¿no? Que es la preocupación un poco por con quién se comparte la responsabilidad de las obras, porque en esa preocupación pues siempre hay temas pues muy importantes, ¿no? Desde la propia sostenibilidad, la propia identidad, la propia responsabilidad civil, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces y la convicción de que solo el discernimiento comunitario podrá dar respuesta a una nueva forma de liderazgo en el que las relaciones y los resultados primen como una manera de liderar al estilo de Jesús. Pues la verdad esto daría también para otro programa, pero seguro que lo haremos. Belén, tengo ahora también otra sorpresa, otra pregunta, además que me parece súper original, profunda y que da también un poco la vuelta al tema en alguna cosa, de un amigo común que te la va a formular, a ver qué nos dice esta pregunta. Hola Belén, un placer verte por aquí, por estos espacios, por el programa de Fernando Cruzando Fronteras, a quien aprovecho para saludar y felicitarle por esta preciosa iniciativa que está dando tantos frutos. Te voy a hacer una pregunta muy concreta y espero que no te sea difícil de contestar. Tú vives una realidad como laica dentro de una institución y sabes y vives lo que es la misión compartida de la que estáis hablando en el programa. Y también eres experta porque te has dedicado a dar formación a algunas instituciones para acompañarlas en este camino en el cual pues, se compagina pues, el carisma y la misión que una congregación recibe y los laicos que participan en ella trabajando codo con los religiosos. Pero voy a darle la vuelta a la pregunta. Voy a preguntar si esa misión compartida es bidireccional. No solamente que tú compartes la misión de la institución con la que trabajas, sino que quería preguntar si la institución también comparte la misión que tú tienes. ¿A qué misión me refiero? Pues a la misión, obviamente, de una madre de familia con 4 hijas, dedicada en cuerpo y alma a tu trabajo docente, a tu trabajo dentro de la institución, dedicada también a la formación, viajando, formándote tú misma. Claro, vives una realidad bastante compleja y bastante densa. Y eso, sin duda, también es una misión que tú has recibido, un encargo que tú has recibido. La pregunta es esa. ¿Cómo ves o cómo sientes que la institución con la que trabajas, y no solamente en tu caso particular, sino en general, por la experiencia que tienes y las personas a las cuales hayas oído y acompañado, cómo sienten y cómo la institución puede también compartir tu misión? Por eso digo que no es simplemente trabajarlo unidireccionalmente, ¿no? de lo que tú compartes de la misión institucional, sino también cómo la institución de alguna manera puede compartir tu vida familiar, tu vida matrimonial, esa misión que tú has recibido. Sería bonito encontrar ese encaje, como digo, en 2 direcciones, de acá para allá y de allá para acá, de forma que realmente sea una misión compartida, porque la misión que hemos recibido, la misión que tú has recibido también dentro de tu matrimonio, es sagrada y tiene también, como digo, pues una tarea importante que cumplir, y yo diría que incluso hasta carismática. Bueno, pues ahí lo dejo y, como digo, enhorabuena a ambos por este programa tan magnífico. Pues hola Pedro Miguel, qué sorpresa y qué gusto encontrarte aquí con nuestro amigo común que tenemos entre los 3, y gracias por tu presencia y por tu pregunta siempre tan acertada, ¿no? Es una pregunta que me plantea desafíos
y me plantea, la verdad es que retos a la hora de responder. Por un lado, desde el punto de vista de la experiencia personal, yo creo que ya lo he compartido también antes, mi experiencia vital ha sido de misión compartida, especialmente bueno, pues en mis inicios de mi desarrollo personal, vocacional y también profesional. Entonces, para mí ha sido claramente una vivencia personal. Una vivencia personal que ha estado basada en el encuentro, en la relación, en compartir no solo la tarea, sino en compartir muchísimo de la vida, de los acontecimientos personales, de las alegrías, de las tristezas y de compartir, y aquí voy a dar una de las claves para responder a lo que me preguntas, bidireccionalmente. Es decir, un compartir tanto de laicos a religiosos como de religiosos a laicos, porque creo que una de las grandes cuestiones que ayudan a la misión compartida es la apertura afectiva de igual a igual entre la vida consagrada y la vida laical, ¿no? Y esto a veces se da más y otras veces creo que se da menos. Y creo que es uno de los grandes desafíos. Creo que ese mayor encuentro afectivo es la base sobre la que se fundamenta luego la complementariedad que permite la misión compartida. Desde un punto de vista más general, que me preguntas, Pedro Miguel, no solo en mi realidad, pues te diría que lo que me encuentro quizás es muchas veces un deseo por parte de los laicos de que haya una mayor apertura por parte de los religiosos y religiosas, no solo en la confianza en la delegación de tareas, que eso se da en mayor o menor medida, sino también de la propia vida, como decía antes, ¿no? La apertura pues, de la vida, de las debilidades, de las vulnerabilidades, de las alegrías y de las tristezas, más por parte de la vida religiosa hacia la vida laical, ¿no? Preguntas también mucho, o en tu pregunta pones mucho énfasis en el tema de, bueno, pues de cómo se acompaña toda la realidad, voy a decir, mundana, ¿no? de la vida del laico, de las preocupaciones de los hijos, de las dificultades, de la conciliación de los tiempos, ¿no? Yo creo que ahí mi experiencia personal se acerca bastante a eso y creo que también es un poco el camino de futuro y es que la vida religiosa esté convencida que no debe ser solo fiel a lo divino, sino también fiel a lo humano. Porque lo que necesitamos todos, religiosos y laicos, es dar respuestas desde el Evangelio a las realidades mundanas, a las dificultades de pareja, como son las dificultades de la vida comunitaria, a las ansiedades que te generan el trabajo, una persona con la que no te llevas bien, como te la genera exactamente igual en la vida religiosa un superior o un hermano o una hermana que también puede ejercer una relación no positiva o tóxica, etcétera, etcétera. Entonces, ante tu pregunta, que es, de alguna manera yo la releo, cómo favorecer desde la vida religiosa esa misión compartida, mi respuesta clara es abriéndonos, vuelvo a repetir, de corazón y de mente y de manos entre los religiosos y los laicos para que la complementariedad sea real, efectiva y descubramos que solo en lo humano podemos caminar en misión conjunta. Pues yo creo que le va a gustar la respuesta a Pedro Miguel, pero ya abundando también en este tema, claro, no hemos hablado en toda la entrevista, y seguro que habrá religiosos marianistas que la verán, y bueno, y laicos, por supuesto, sobre cuál sería en concreto el carisma o qué es lo que a ti más te ha impactado del carisma marianista en tu vida laical, en tu vida matrimonial y en tu vida familiar. ¿Qué subrayado del evangelio marianista harías tú en lo que ha sido la trayectoria de tu vida? Uf, bueno, pues varias cosas, ¿no? El carisma marianista tiene, yo creo que dos rasgos muy concretos que, claro, yo ya voy teniendo unos años, me doy cuenta cómo me han impactado en la vida, que es, por un lado, la figura de María,
y todo lo que ello conlleva en la manera de ser y de relacionarse, de sencillez, de humildad, de confianza, de apertura, de fe, lógicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, una espiritualidad muy encarnada, la encarnación. ¿Vale? De hecho, María y la encarnación son las dos grandes festividades, digamos, de los marianistas, porque su espiritualidad y su carisma se basa en eso, ¿no? Entonces, una fe encarnada, una fe que la encuentras en el otro, que encuentras a Jesús en el otro, a través del otro, de la realidad, del mundo. Yo creo que esas dos cosas me quedaría con ellas clarísimamente. Después hay otros rasgos, no digo que sean secundarios ni menores, pero que también como que acompañan y complementan, que es, uno es muchísimo la libertad personal, o sea, el respeto a la persona, al desarrollo propio de la persona, a la vocación de la persona. Eso, bueno, yo como además me he educado allí, pues creo que es una cosa que la llevo metidísima, ¿no? Entonces, una cosa que... Y luego una expresión que es muy además del fundador, dos o tres expresiones que son del fundador que a mí me acompañan mucho. Una es la fe del corazón, ¿vale? La fe del corazón, que esa también es una, pues eso, una manera muy humana, no exenta de lo divino, pero de vivir el evangelio y la espiritualidad en el mundo y en el mundo de hoy, ¿vale? En el contexto actual. Después la idea de todos sois misioneros, que eso también pues, nos acompaña mucho. Entonces ahora me doy cuenta que por eso hablo siempre de misión compartida, porque mi vida siempre la he vivido como una vocación para la misión, sin que yo haya sido capaz de formularlo así hasta hace, lógicamente, poco tiempo. Y bueno, yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Porque luego tenemos como otros rasgos, ¿no? De lo esencial es lo interior, que siempre decimos que el autor del Principito, que se educó en los marianistas, pues lo cogió, ¿no? Bueno, ahí hay otros rasgos que nos acompañan, pero para mí los más profundos son eso, ¿no? O sea, siempre cómo se me ha acompañado en la vida, desde un cuidado a la persona de una gran calidad y de una gran calidez, y cómo se me ha abierto los ojos a María y a una fe muy encarnada. Y a lo largo de la entrevista también tú misma has hecho una pregunta que se ha quedado algo abierta, pero que quizás sería bueno para terminar, pues que también la aterrizáramos, la encarnáramos de alguna manera, que es ¿hacia dónde nos lleva el espíritu con esto de la misión compartida? Pues voy a responder como respondió en uno de los encuentros de Juntos Somos Más, que son los encuentros que anualmente hacemos en Confer para todas las congregaciones. Y el año antes de la pandemia era un religioso salesiano, creo recordar, Escolapio, que él dijo, sobre la misión compartida, los que estamos aquí sabemos que algo nuevo está brotando, aunque no sabemos exactamente a qué. Entonces, la certeza y convicción de que algo nuevo está brotando la vivo casi fin de semana tras fin de semana cuando estoy con instituciones y congregaciones, porque esa es la experiencia que percibo con tantísimos religiosos y laicos, que les oyes hablar, testimoniar y te das cuenta que algo nuevo está brotando hacia un camino junto de sinodalidad, de complementariedad, de corresponsabilidad. Pero también es cierto que esa llamada del espíritu implica superar las dificultades y desafíos humanos que antes hemos señalado, de resistencias, falta de confianza, necesidad de apertura, poner el espíritu en el centro de nuestras deliberaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo nuevo está brotando, donde cada vez más se está abriendo una realidad a otra buscando el círculo conjunto. Y como con la pregunta de la espiritualidad, lo concreto, bueno, pues yo creo también, Fernando, que lo concreto va teniendo respuestas personalizadas. Muchas veces ocurre que ante la misión compartida, en las congregaciones se buscan recetas, como nos pasa a los educadores, que siempre queremos que nos den la receta. Pero todos sabemos que para saber
cómo cocinar, primero tienes que saber para qué cocinas. Entonces, ese para qué, que es ese algo nuevo que está brotando para esa iglesia sinodal, va haciendo un fundamento sobre el cual se irán encontrando respuestas personalizadas, concretas, adaptadas a la realidad de cada congregación, de cada carisma, de cada institución, para ir dando respuesta a este desafío. Pues Belén Blanco Rubio, muchísimas gracias por todo este rato de conversación y después también por los meses previos de preparación a la entrevista, que nos lo hemos pasado muy bien y que yo desde luego tenía muchísimas ganas de poder hablar así más tranquilamente contigo. Y mira por dónde el programa lo ha facilitado también. Y también agradecerte esta sintonía, todo lo que has estado hablando de la intercongregacionalidad. Yo hoy contigo me he sentido también marianista, porque creo que hay un montón de cosas que tenemos muy comunes y que es un gusto pues encontrarlas también en personas que lo viven en otras congregaciones y después también tú desde tu vida matrimonial y laical. Entonces me parece muy, muy bonito el que estemos tendiendo estos puentes unos y otros para no encerrarnos en nuestra institución, en nuestro carisma, sino compartirlo mucho más. Esta misión compartida. Y ojalá pues que todos estos desvelos y tantos trabajos y además de toda la pasión que le pones, claro, esto supone también un desgaste personal y muchas horas y mucho tenerse que organizar bien, pero parece que merece la pena y que algo nuevo está surgiendo. Así que Belén, nos volveremos a ver, supongo, y espero que también nos veamos presencialmente por Madrid o por cualquier otro lugar y hasta muy pronto. Pues muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a ti por la invitación, pero sobre todo a ti por esta propuesta que tanto bien está haciendo a la Iglesia, y yo solo quiero terminar agradeciendo a todas las personas con las que me voy encontrando en este camino, porque yo creo que me van transformando y hay tanta gente buena haciendo tanto bien por la Iglesia que merece la pena. Así que muchísimas gracias a ti y a todos. Pues nada, muchas gracias y adelante. Gracias.